Vamos a empezar a dar la introducción. ¿Qué tal? Para los que recién nos conectan, estamos hablando con Gastón Silva, él es oriundo de Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe, allá por la República Argentina. Él es un historiador, un autor, y también es un hombre que ha experimentado con unas nuevas y revolucionarias, a mi entender, y es mi humilde entender, esa revolucionaria forma de poder expresar lo que significa la genealogía. Algo que a mí me apasionó, me atrapó, y que realmente al menos esté de acuerdo, ¿no? Por lo menos es digno de leer el libro, porque el libro tiene una capacidad explicativa sumamente importante. Así que, ya dicho lo que tenía que decir, quiero darle la bienvenida ya directamente a nuestro amigo Gastón. Espero que estés pasando un lindo momento, y ahora sí, ya habiendo dado todos los casos de formalidad, te quiero ya que ya puedas comenzar a conversar abiertamente con respecto a lo que me decías, de poner estas enseñanzas que van a ser gratuitas, que vas a ponerla a través de un PDF para que la puedan bajar en sus casas y puedan ir estudiando y a la vez pues ir capacitándose en función de eso. Y vas a abrir un canal de YouTube, eso es lo que me estabas contando. Bueno, justo te estaba contando. Que primero mis saludos, Omar, desde acá de Argentina, y a todas las personas que están escuchando y las que van a escuchar en el futuro. La idea de lo que es la genealogía, siempre entendí que no era algo para mí, sino que era algo para el que lo lea, el que lo escuche o el que lo perciba, ¿sí? Y así que bueno, pero me llevó muchos años de estudio. Entonces, en el formato PDF lo vamos a subir. Te voy a estar pasando la dirección probablemente la semana que viene. Excelente. El sitio para uno pueda descargarlo tranquilamente, y no tiene ningún costo, ¿sí? No tiene costo esta información, no tiene costo el hecho de que alguien quiera escucharlo en forma presencial. Esto no se cobra desde ya, desde luego. He viajado, he andado por varios lugares, en algunos países también, compartiendo este conocimiento, y desde ya esto es algo que no tiene costo. No tiene costo, muy bien. Bueno, Mirá, y el tema del canal de YouTube, que me quedo también ahí colgado, también vamos a tratar de desarrollar en breve toda la genealogía en distintos espacios, de distintos, sería capítulos de YouTube, ¿sí? En un canal de YouTube. No, eso va a estar para alimentarse, te digo. Yo te digo que yo que consideraba que conocía, no mucho, porque mucho no, pero algo de historia bíblica, todos los libros de historia política, social, historia bíblica, hebrea, yo dije, ¿de dónde sacó esta información de este tipo? Porque, ¿viste? Conoce. Pero ¿sabes qué? No le dejémoslo con la intriga, porque la semana que viene ya estoy hablando, ya hemos conversado, literalmente vamos a hablar una noche de eso, para que la gente tenga espero que si lo tenés para la semana que viene ya, para poder dar el link, y directamente sería un golazo, porque ahí lo bajarían todos gratis y tendrías una buena cantidad de reproducciones inmediatas. Así que bueno. Perfecto. Habíamos estado hablando... Como para cerrar el tema sí te puedo decir que te doy garantía de que lo que vas a escuchar de la genealogía, bueno, vos leíste el ensayo. No, y vi la cartulina aquella que me dejaste, que me vas a tener que hacer una nueva, te digo, porque la próxima vez que te vas a tener que hacer una nueva, porque aparte, entre que se me arrugó en el avión, ¿viste? No, me tenés que hacer una nueva, porque eso me volvió loco. Aparte, ¿cómo la leía? Tenés que leer el libro para entenderla. Exactamente. Bueno, lo que sí te puedo decir es que lo que vamos a compartir en el martes que viene probablemente tiene garantías de estar revelando secretos del reino, ¿sí? Algo que es controversial, ¿sí? No lo escuchaste nunca, y está todo respaldado bíblicamente. Entonces, la idea es, sí, lógicamente, no confrontar, pero sí discutir. Es para discutir, es para debatirlo en forma cristiana. Sí, no, yo lo que voy a hacer es, yo ya le dije a los otros amigos míos, a los otros pastores, entre los que tengo a Moisés, que ya lo conoces, yo le dije, ¿sabe qué? Ustedes agárrense a palo con él, yo voy a ser el moderador, yo ni me voy a meter. No va a hacer falta, no va a hacer falta. No, yo sé que no, estoy bromeando. Así que bueno,
Pero eso lo dejamos para el martes o miércoles, ya lo tenemos. Ya tengo a Manny también, que aparte de ser un intelectual, es un capo también, un buen amigo. Así que bueno, mira, Bien. habíamos quedado la semana pasada, y esto que ha levantado una controversia, he recibido, por lo menos, te digo sin mentirte, más de 20 mensajes, hablando, haciéndome preguntas, no críticas, sino preguntas. ¿Y de dónde? ¿Y cómo? ¿Y yo? ¿Por qué yo no sabía esto? Justamente porque cuando hablas de ese tipo de dinastía, como los Rothschilds, no son dinastías que salen a la luz. No lo vas a ver en la revista Forbes, no lo vas a ver en ninguno de los lugares donde sea visible, porque ellos son más. Habíamos dicho, para darte Mira, un poquito de introducción. hay una frase que me gusta decir, y es: se conoce una gota y se ignora un océano. ¿Sí? Esa Tenés es la café, ¿no? proporción. Mirá que... Vos sabés que no, vos sabés que no no, tengo no. café. Ya te fuiste, Convidame un poquito de... ya te corté ya. No, Ya te corté. estoy con agüita. Bueno. Eh, Se ignora muchísimo, y se ignoran eh, cosas que son esenciales, ¿sí? Entendimientos que son esenciales. Vivimos, ¿sí? Muy enfrascados, como en un medio que nos han armado y nos han estructurado para que estemos ahí y que no salgamos de ese pensamiento, de esa caja. Hay una película muy interesante que es Truman Show, que The le Truman Show, preparan todo, claro. de Truman Show, le preparan toda una vida de, claro, es como sería una sociedad secreta, un tipo que le prepara toda una vida, que arma todo. Bueno, esto, salvando las diferencias, tiene mucho que ver con, en este caso, un plan, que es un plan bastante macabro, ¿sí? Un plan de dominación mundial a partir de cosas que mata gente, a partir de cosas que oprimen y que generan cosas que no son de una raíz muy cristiana. Entonces, Fíjate, déjame que dé un poquito de sí, introducción a eso. Tenemos dale. la familia Rothschild, dueños de Banco Central de Canadá, Banco Central de los Estados Unidos, Banco Central de Argentina, Banco Central de Chile y Banco Central de, qué sé yo, de otros 170 países, por lo menos. Bueno, O pero sea, si hablamos de bancos, te puedo decir que Rothschild maneja la Reserva Federal de Oro de los Estados Unidos, es la emisión del billete dólar, ellos tienen la emisión del billete dólar, la emisión de billetes electrónicos. No sé si vos sabías que cada 4 dólares se emiten 176 dólares, o sea, cada 4 billetes se emiten 176 dólares electrónicos. O sea que imagínate que es una fábrica no de imprimir, sino de generar y generar dinero. Esos son los Rothschild. ahora, Además, ¿cómo guardar las reservas eso? ¿Cómo haces para guardar semejante, no para guardar físicamente, sino para respaldar semejante emisión? bueno, el dinero hoy no existe, obviamente. El dinero dentro de muy poco va a pasar solamente a ser electrónico. ¿Sí? El control de la gente va a ser completa, absoluta y total. No hay una reserva de oro en cuanto al dinero que existe, el dinero circulante existente, no tiene reserva. El sistema funciona solamente porque nosotros creemos en él. ¿Sí? Si nosotros dejáramos de creer en el sistema y dijéramos, bueno, vamos a tomar el dinero que es nuestro, toda la población mundial, no existiría tanta cantidad de dinero para poder resguardar, que fue lo que pasó muchas veces en la historia. ¿Sí? Por eso el sistema genera, lo primero que hace es genera una deuda. Genera deuda con, primeramente, personas físicas, familias, con ciudades, países, todo se maneja con deuda. ¿Sí? Entonces, no te queda otra que vos estar dentro de la caja del sistema, porque vos estás manejado por una deuda. ¿Sí? Y la deuda es como sería la herramienta financiera de credibilidad de este sistema. Ahora, a Para nosotros... el que no lo entiende, sí. No, dime, termina la idea. No, es que puede ser controversial para muchos cuál es el origen del dinero, cómo es el origen del dinero, ¿sí? Y cuál es, que podía haber sido utilizado con otros fines, pero se terminó utilizando como un medio de dominación mundial. ¿Sí?
con el dinero se domina naciones, se domina gente, se dominan decisiones importantísimas, ¿sí? Y todo se va dominando con dinero, ¿sí? Y con otras cosas más, pero con el dinero es una de las herramientas mucho más, es como la más eficiente, ¿sí? Para el que no entiende esto, el que escucha por primera vez esto, le puede ser un choque cultural, un choque importante cultural, digamos, como una confrontación al entendimiento de la cultura, de sus creencias, etcétera. Pues digo, ¿de qué manera funciona el dinero? Y es muy compleja, ¿sí? Pero quien tiene el dominio de esto no son ni los presidentes, ni las naciones, ni los bancos, es una familia, ¿sí? Que se llama Rothschild, que viene con un plan estratégico de dominación mundial desde 1743. ¿Sí? O sea, desde ahí que de generación en generación han ido pasando todo este tipo sí, de... Okay. sí, no es solamente de generación en generación, es una dinastía. Hay una diferencia entre una generación y una Explícanos dinastía. eso. Bien, la generación es que yo me encuentro con vos y, supongamos, nuestros hijos se conocen y se pueden casar y tener felizmente su familia, ¿sí? Y nosotros no tener ningún vínculo sanguíneo, ¿sí? Eso no ocurre en una dinastía. Una dinastía únicamente se casan entre ellos, la familia se cubre, se cuenta, y no existe nadie que no sea de esta familia. ¿Sí? De la sangre azul. De la sangre azul, exactamente. Es parte del plan, ¿no? La Ahora, verdad pero que es bastante complejo. cómo litigan con eso? Porque vos me estabas hablando que si eso hace, están casándose primos con primos, o Sí, hay primos en segunda, ingestos, tercera generación. ¿Cómo es eso? exactamente. Hay eso. Hay Hay eso. eso. Hay parentelas de primera, segunda, tercera generación que pueden casarse como en las primeras épocas de Adán, por ejemplo. Una cosa así. Ahora, detrás de eso, tenés también que están diseminados en todo el mundo o tienen una región específica donde viven. No, están diseminados, pero no diseminados como al azar, sino que toman posiciones estratégicas en lugares estratégicos, ¿sí? Con planes estratégicos muy detalladamente diseñados y delineados. No es nada al azar, no hay defecto, sino que hay una directiva muy clara, ¿sí? Nada sale por defecto, sino que hay planes muy claros y muy delineados en esto. Ahora, Pero detrás bueno, de... no sé, vos qué... Sí, sí, seguí. No, digamos, un poco como para avanzar de lo que veníamos hablando el otro día, hay un tema que me gustaría dejar en claro, que si lo entendemos por acá, puede parecer, para llegar, digamos, al fin del plan, para entender el fin del plan, tenemos que revisar algunas cositas históricas, ¿sí? Así que yo te invito a, con un poquito de paciencia, que me aguantes 5 o 10 minutos, que voy a hacer un repaso por algunas cosas históricas para entender cuál es el plan, si te parece, Listo, Omar. vamos. ¿Sí? Bien. Si hacemos un entendimiento de lo que estos tipos comenzaron a hacer, entendieron algo que dijo el mismo Jesús. Dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Eso lo sabemos, ¿sí? Quienes creemos en Dios, alguna vez lo leímos o lo escuchamos. Y esto lo han entendido de una manera mucho más clara que nosotros. ¿Sí? Que nosotros, que a veces vamos a una iglesia y por ahí entendemos que hay hasta divisiones dentro de la iglesia, ¿sí? Y que ese tipo de cosas pasan. Lo cierto es que esto tiene un peso muy fuerte, muy grande, y de esto nos remontamos al año 1776, ¿sí? Y revisar el propósito declarado por Adam Weishaupt, que era, como te decía el otro día, era un judío, un cripto judío, askenazi, que este tipo
tuvo a cargo el proyecto constitutivo de la Orden Illuminati. Es el que el mismo Amschel Meyer Rothschild le dio 6 años antes, dice, vos encargate de esto, que vamos a fundar la Orden Illuminati. Y el 1 de mayo de 1776 se funda la Orden Illuminati de la mano de este tipo, Adam Weishaupt. El proyecto era bastante complejo, ¿sí? Pero el propósito que ellos verdaderamente lo habían visto es dividir el Goyim. Esto es lo que está declarado en el Estatuto Fundamentacional. Todos, o sea, el Goyim, que serían todos los no judíos, dividirlos, ¿sí? A través de medidas políticas, económicas, sociales, religiosas, de toda índole, y generar incidentes con el fin de provocar luchas entre el Goyim. Y esto está documentado. El Goyim somos vos, yo, nosotros, los que no pertenecemos ni a esta élite ni a los judíos, ¿sí? Esta organización alcanza a todos los poderes durante muchos años, ¿sí? Durante 100 años, llega a todos los poderes. Adam Weishaupt se dedicó a reclutar más de 2.000 personas que eran pagas y que estaban dentro de los ámbitos de poder, los ámbitos políticos, los ámbitos jurídicos, y empieza a entender que ese proyecto de división del Goyim, ¿sí? Lo tienen que llevar a cabo, y empiezan a experimentar, y empiezan a financiar y a promover líderes revolucionarios, como un tal Giuseppe Mazzini en 1834, generan una revolución, y se dan cuenta que en esta revolución empiezan a tomar frutos del tipo de deuda, del tipo de conflicto social, ¿sí? Entonces, ante el conflicto social, ellos aportan finanzas, ¿sí? Y obtienen deudas de las instituciones, de los municipios, de las comunas, de las intendencias, de los gobiernos, etc. Y así, de esta manera, empiezan a financiar y se dan cuenta. En 1848 financian y promueven, y acá voy a seguramente derrumbar, ¿sí? Para que entienda, algunos pensamientos que hemos tenido. Por ejemplo, Karl Marx, ¿te suena? ¿Sí? Claro. Del marxismo. Sí, bueno, sí, sí. Justamente es promovido y financiado por la banca Rothschild. Mientras que, al mismo tiempo, ¿sí? Estaban financiando a Karl Ritter, ¿sí? Que le da, en la Universidad de Frankfurt, le da la base para lo que hizo Nietzsche unos años más adelante. A ver, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de pensamientos, pero es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque esto lo que generó fueron divisiones en el Goyim, ¿sí? El marxismo, y esta fue la escuela del fascismo y la escuela del nazismo que existió unos años más adelante, que fue el sustento para, ¿cómo podría decírtelo? Como la propaganda política para iniciar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se basaron en este tipo de cosas, en este tipo de división. Entonces la gente, de alguna manera, ¿qué hace? Aprueba que se llegue a una guerra, y en una guerra es donde más dinero han recaudado estas organizaciones. Estas organizaciones, estas sociedades secretas, ¿sí? En las guerras, lamentablemente, que se han perdido miles de millones de personas, de vidas, ¿sí? Es donde más han ganado. La madre de Amschel Meyer Bauer, Rothschild, antes de morir declara, y esto está documentado, dijo: si mis hijos no hubiesen querido guerra, no hubiese existido ninguna. La madre de los Rothschild, ¿sí? Eva de Hanover. Bueno, todo esto que te digo está documentado. Crean líderes revolucionarios. A ver, estamos hablando de Lenin, Trotsky, Stalin, ¿sí? Historia. ¿Franco? No, bueno, Franco
viene por otro lado, viene ahí o sea, viene antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? España viene de corrido en una sucesión de guerras con la Guerra Civil, donde estaba ahí Franco. Es bastante más complejo, hay una cuestión de realeza, pero bueno, los Rothschild están metidos en todo, obviamente, ¿no? Pará, que acá hay una pregunta que me apasionó, mirá, escuché esta pregunta. Oh, esto se va a poner lindo. Tomás Rivero, mi buen amigo Tomás Rivero, dice, ¿qué opina Gastón de los protocolos de los sabios de Sion? ¿Y qué papel juegan en esta historia? Bueno, eso es, creo que para mí, el punto cúlmine de lo que han hecho, y es algo que me interesa muchísimo hablar. Cuando normalmente presento genealogía, pregunto si alguien se imagina cuántos años tiene el Estado de Israel. Y sabes que me pregunta la gente, me dice, por eso digo, se sabe una gota y se ignora un océano. La gente cree que es un Estado milenario, ¿viste? El Estado de Israel nace antes de ayer, ¿sí? En 1848, perdón, 1949. 1949, sí. 1949 nace el Estado sionista, pero el Estado sionista nace a partir de justamente esta ideología. Los Rothschild financian el Congreso sionista y lo que hacen es la fundamentación de lo que llamaban los pogroms. El pogrom era tratar de subyugar a los judíos a los judíos y a toda la riqueza que ellos tenían en toda Europa, ¿sí? El problema que tenían es que el judío donde iba, que era el judío askenazi, ¿sí? Que askenazi significa que no vivía en su pueblo, digamos que fueron parte de la dispersión del pueblo judío, ¿sí? Y estaban dentro de Europa, de Asia, etc. Y lo que hacían les iba bien. A los Rothschild esto los ponía en jaque, ¿sí? Tener una nación tan poderosa económicamente. Entonces habilitan lo que llaman los pogroms, que es la facultad ideológica de maltratar a los judíos en forma legal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? El antisemitismo. Es gravísimo. Ellos generan el antisemitismo para que los judíos empiecen a querer migrar, a dejar sus empresas, a dejar sus casas, a dejar lo que ellos hacían, ¿sí? Porque la misma gente los empezaba a odiar. O sea, el Goyim, ¿sí? Eso es la división del Goyim. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con Jacob Schiff, en 1913, visita por primera vez el Estado de Palestina, y ahí se empieza a armar todo esto que vos decías, acá se arma la hecatombe, sí. Ellos empiezan a adquirir propiedades en Palestina. En Palestina, te digo, durante 1200 años convivieron los judíos con los palestinos, sin ningún problema. El problema fue cuando el Estado sionista, de la mano de un tal Teodoro Herzl, este tipo que fue el primer sionista, que funda el Estado sionista, decide juntar a todos los judíos para liberarlos de estos pogroms, ¿sí? Los junta y les da un lugar, y dice, el mejor lugar es que ustedes vuelvan a la tierra que Dios dijo y estableció que era para ustedes, que era la tierra de Palestina. Entonces ahí se crea todo empieza unas guerras entre Palestina y los judíos, ¿sí? Los judíos, si vos ponés en internet, en YouTube, alguien que quiera buscar que si el judío estaba de acuerdo con el sionismo, y yo te puedo asegurar que ninguno estaba de acuerdo con el sionismo. El sionismo, o sea, te hablo de esto, el sionismo es un estado de Rothschild, ¿sí? Al punto de que en la bandera de Israel le pone lo que nos hicieron creer que era la estrella de David. La única, el único simbolismo que podría poner el Estado de Israel como el pueblo de Israel es una menorá. Este es el símbolo Rothschild, se lo pusieron en color azul para que no sea tan estrepitoso, pero es un hexagrama
¿sí? Que tiene 6 lados, 6 triángulos, 6 puntas, que representa un número del ocultismo que es el 666. ¿Sí? Este hexagrama está en la bandera del sionismo, enarbolada en el Estado de Israel con los judíos que venían de vivir el Holocausto, donde mataron 6 millones de judíos, se calcula, los pogroms motivados con un antisemitismo por los Rothschild, ¿sí? Y este Estado sionista que se hace el protector y busca a todos los judíos y los saca y les da un lugar que en realidad eran lugares muy mal pagos a los palestinos, o robados, o le hacían guerra y tenían que meter a los judíos ahí. Y esto generó el conflicto que hoy tenemos en la Franja de Gaza, ¿sí? Donde actualmente continúan los conflictos, pero no son conflictos milenarios. Durante 1200 años, los judíos y los palestinos convivieron, está bien, no era la misma cantidad de judíos, porque el pueblo judío, digamos, después de la dispersión anduvieron por todos lados. Se calcula que el 6% de los judíos que habían en ese momento, era o sea, de los habitantes que habían en la zona de Palestina, el 6, el 7% eran judíos. Lógicamente que después del movimiento sionista creado por los Illuminati, metieron a los judíos en el Estado de Israel y crearon esta aberración, ¿sí? Que fue el Estado de Israel, un movimiento sionista Illuminati. No, es para hablar toda la noche. Sí, no, digamos, yo me gustaría si tiene una contrapregunta, Tomás, a la pregunta, a la respuesta que le diste. Porque vos sabés que Tomás es una persona que da clases exactamente sobre la historia, creo que la historia israelí, historia judía. Y yo no sé si estará muy feliz de escuchar lo que acabas de decir. De todas formas, me gustaría ver si lo tenemos por ahí. Que sí, pero no sé, es mi punto de vista, yo soy el más ignorante de todo, yo simplemente soy acá el mediador, pero si nos está escuchando, pues obviamente, bueno, o si lo espantaste y ya se salió. No sé cómo funciona, no sé cómo funciona esto, pero si quiere aparecer en video y charlar y podemos ponernos pues también, o sea, no sé, está invitado, es mi amigo, o sea, si está invitado me dice que sí, le mando el código y de una vez, esto se pondría lindo, sería una linda charla. Es más, le voy a mandar, a ver si se anima, le voy a mandar, porque esto me gustaría ampliarlo un poquito más. Creo que sería excelente poder compartir con él estos momentos, porque él tiene la capacidad de poder tal vez preguntarte con más capacidad que la que yo puedo dar. Claridad. A ver. Claro. Bueno, le vamos a hacer un audio mejor. Vamos a hacerle un audio para que todos vean que lo estoy invitando. Hola Tomás querido, acá estamos en vivo, estamos directamente, son las 9:33 de la noche de este día, así que mira, acá está, insisto con la pregunta de los protocolos. Si te animás a salir, te mando el código y sería buenísimo que te unieras a la charla con nosotros. ¿Te animás? Ahí está. E insiste con la pregunta de los protocolos, dice. ¿Cómo es la pregunta? Perdón. La pregunta primera era, ¿qué opina de los protocolos de los sabios de Sion y qué papel juega en la historia? Y decía, insiste, y lo segundo que comenta es, insisto con la pregunta de los protocolos. Bueno, ahí la verdad que no sé qué contestar porque no sé a qué protocolo se refiere. A lo de los sabios de Sion, que eso creo que fue lo que contestaste, de acuerdo a tu criterio. Pero a ver si no me escucha. Sería buenísimo de ver si él pudiera unirse. A ver, trata de vernos, a ver si te unías, así nos ayudas a desenmarañar esto que está interesantísimo. ¿Qué otra particularidad encontrás dentro de los parámetros de los cuales hemos venido conversando, Gastón? Bueno, mira. Bueno, esto creo que del engaño, ¿sí? Entendemos, quienes creemos en Dios, tenemos una creencia, y que leímos algo en la Biblia, vimos que el diablo o Satanás se presenta en el Antiguo Testamento como el enemigo, y en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, se presenta como el engañador. Ahí está, mirá, me está pidiendo... Dame un segundo que yo quiero esto para mí es un momento histórico, esto va a ser precioso.
Obviamente vamos a compartir este momento. Le voy a pasar seguramente primero la parte del password. No, este no es, esto es lo que estoy sacando. Perdón, me equivoqué. Téngannos paciencia que esto lo estamos haciendo en vivo para usted, para que usted tenga aún una mayor capacidad de lo que vamos a conocer, a interpretar, y esto va a ser excelente poder compartir con estos dos hombres que realmente, bueno, ya se ve de qué calibre juegan. Así que ahí está, ahora le paso el password por si hace falta. Y yo esto lo voy a disfrutar como no se imaginan ustedes, porque realmente va a estar interesante. A ver, acá lo tengo, el password, ahí está. Lo copio, lo pego. Y amigo Tomás, ya está, solo te esperamos. Listo, así que esto va a estar lindo. Les cuento que estamos hablando con Gastón Silva directamente desde Venado Tuerto en la República Argentina. Vamos a conversar y acá se nos acaba ya de llamar nuestro querido amigo Tomás Riveros. Así que estoy feliz de verdad de poder compartir con cada uno de ustedes. Después con Gastón Silva directamente desde bajar el retorno tuyo porque te escucha altísimo. Vamos a conversar y acá se nos acaba ya de llamar nuestro querido Tomás Riveros. ¿Cómo estás, querido? Che, qué lindo que se armó. Me gusta esta charla porque te digo que acá yo estoy con tenedor y cuchillo para escucharlos hablar porque realmente sé lo que vos me has hablado y la capacidad que tenés y bueno, y tenerlo a Gastón también enfrente para mí también es todo una hazaña. Los presento virtualmente a cada uno de ustedes. Aquí lo tenemos a Tomás Rivero y lo tenemos a Gastón Silva. Muchísimo gusto, Tomás. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Gastón. Encantado de conocerte. Un gusto, ¿eh? Un gusto. ¿De dónde estás hablando? De Mendoza. La gran Mendoza. tierra. O sea, vos hablas de Mendoza y se prende una luz así, ¿viste? Como si fuera... claro. Así que... Los mendocinos, sí, estamos particularmente iluminados acá. ¿De qué parte de Mendoza? ¿De qué parte de Mendoza? San Martín. Qué lindo. San Martín, Mendoza. Tengo un amigo ahí, Eduardo Batalla, de San Martín. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Nos conocemos con Eduardo, por supuesto. Bueno, ahí estuve compartiendo genealogía y ahí tengo una anécdota muy linda porque Eduardo me invita a compartir genealogía y bueno, yo llego viernes a la tarde calculando que era, qué sé yo, un salón auditorio normal. Bueno, y cuando llego era un estadio. Digo, pero ¿cuántas personas van a ver esta noche? Y más o menos calcularle 1.200 personas. Así que hay que estar preparado para esa situación. Así que bueno, me tocaron 2 días seguidos, sí, más o menos 900 personas asistieron, pero la verdad que fue una experiencia inolvidable. ¿Cuándo fue con eso? Manolo, esto fue en el 2011, no, 2012, 2013, por ahí. No recuerdo bien el año, pero mi mujer, si le pregunto a mi mujer, se va a acordar. Bueno, les cuento. Empezamos comentando el tema de los Rothschilds. De ahí salió la pregunta que surgió, digo, a los que se están uniendo ahora mismo a través de las redes, que estoy viendo que acá están entrando por todos lados. Les cuento. Gastón Silva, que él es oriundo de Venado Tuerto, Argentina, estábamos hablando de ya la segunda parte de lo que significa la dinastía Rothschild, comentando algunos puntos que él tiene de vista, lo cual me parecen interesantes, y bueno, y entre estas preguntas aparece nuestro querido amigo Tomás, que ya ha compartido con nosotros, Tomás Riveros, donde dice, ¿qué opina Gastón de los protocolos de los sabios de Sion y qué papel juegan en la historia? Me gustaría que pudieras ampliar un poquito la pregunta, Gastón, Tomás, para poder entender un poquito hacia dónde apuntás con la pregunta. Sí, correcto. Clarifico entonces la idea. Hubo durante el siglo XX
apareció un texto bastante conflictivo que recibió el nombre de Protocolo de los Sabios de Sion. Era un texto que presuntamente había sido escrito por un grupo de ancianos, digamos, o de dirigentes, que en este caso, digamos, se vincularía con esta idea que plantea Gastón de los Illuminati, digamos, todo esto, este grupo de poder, que sería de origen judío y después iba a motorizar el sionismo. Este documento aparece a principios del siglo XX y sería una planificación, digamos, es como que se reveló un documento donde estaba toda la planificación del control mundial de parte de los sionistas. Este documento, digamos, inclusive fue difundido por Henry Ford. ¿Se acuerdan que Henry Ford era totalmente antisemita? Escribe un texto, una obra, a lo mejor Gastón tiene más memoria de esto, que se llamaba El Judío Internacional, justamente hablando en contra de esta cuestión de presunto proyecto de control planetario. Y eso causó muchas dificultades, también alimentó parte de lo que fue el nazismo, y ha sido utilizado posteriormente, y de vez en cuando retorna digamos, este tema, el de los protocolos de los sabios de Sion. Inclusive en esos protocolos aparece la idea de que si no podían constituir el Estado de Israel en Palestina, digamos, en la zona actual. Habían 10 lugares más. Sí, tal cual. Uno de ellos era, digamos, Argentina, en la Patagonia Argentina. En la Patagonia, y la llaman ahí Andinia, ¿no? Sí. ¿no? Ahí en los protocolos hablan de Andinia. Bueno, África. Otro lugar era Uganda, digamos, había varios lugares, Siberia, en fin. Pero Argentina era uno de los destinos. Digo, como han visitado todos los destinos. Como este texto, digo, tiene mucha relación con lo que vos venís comentando, por eso lo introducía, lo planteaba, qué opinión tenías, cómo había incidido esto en esta historia que vos venías relatando, ¿no? Porque estos protocolos han sido sumamente incidentes, en particular en todo lo que tiene que ver con toda forma de antisemitismo, ¿no? Bueno, en particular, estos protocolos, por lo que yo tengo entendido, lo que hacen es revelar un plan del cual venimos hablando, ¿sí? Que no nace en el sionismo, sino que el sionismo forma parte de una organización secreta que se gesta anterior, o sea que es anterior al sionismo, al mismo sionismo, ¿no? Entiendo que el sionismo es parte del plan que está configurado desde 1700, en mediados del siglo, muchos años antes, ¿sí? El sionismo viene casi 100 años después. Pero este documento, ¿sí?, revela cosas que para uno les pareciera que fueran de una película de ciencia ficción, verdaderamente, ¿no? Y más para la época, vamos a decir, esto fue revelado por Henry Ford, y fue también por muchos personajes más, que no hacían falta que sean antisemitas, ¿sí? En el caso, como de Henry Ford, como decís vos. Creo que lo que hicimos fue dar un pantallazo de cuál era, de lo terrible del objetivo, ¿sí?, más allá del documento revelador. Pero sí, la verdad que si nos podés aportar más datos con respecto a este documento, sí, lo tengo leído, lo tengo. A ver, yo lo planteaba por la incidencia que tuvo cuando este documento aparece. Este documento aparece, en realidad, a principios del siglo XX, se difunde fuertemente, pero había sido elaborado
ya a fines del siglo XIX, porque se descubre que ese documento en realidad había sido elaborado por la policía zarista en su momento, para usarlo como libelo, como elemento de, digamos, como instrumento para generar un enemigo, ¿eh? O sea, la construcción del otro como enemigo frente a la inestabilidad del sistema imperial del zar, deciden fabricar un enemigo y más o menos lo que hizo Hitler, digamos, en el periodo, en la década del 30 y del Sí, 40. sí. Fabricar un enemigo Se que le construye un sea... enemigo y se convierte en víctima. La víctima sacrificial, donde es conducido todo el odio del pueblo, las luchas, la desesperanza, la frustración, se cargan sobre un enemigo. Y este enemigo, para el zarismo, en su momento fue construido sobre el judío, o sobre el judaísmo, utilizando este relato, digamos que se llamó los protocolos de los sabios de Sion. Pero esto se descubrió mucho después, que había sido un documento plantado por la policía del zar. Uno de estos autores va a ir a Francia y en Francia lo va a convertir en un documento público, digamos, que va a llegar a Occidente. Y de ahí va a ser tomado por muchos, entre ellos por Henry Ford, por Adolfo Hitler, etcétera, etcétera, y muchos más neonazis, aún hasta la actualidad, digamos, y se lo utiliza como el disparador de acciones antisemitas o de acusaciones contra el sionismo, digamos. No estoy expurgando el Déjeme que les haga un sionismo de sus paréntesis. responsabilidades. Déjame que le, porque ustedes hablan allí, a mí me contestan acá. Y yo no entiendo Sí. por qué no escriben ahí, porque acá me escriben. Pero de verdad, se ha armado una linda charla y quiero compartir con ustedes que estamos hablando con Tomás Rivero y con Gastón Silva. No me escriban a mi celular, yo no puedo estar allá y acá. Pero no, si ustedes lo logran hacer y tienen alguna pregunta, háganla ahora directamente, pueden entrar directamente en mi Face y ahí, desde ahí generar la pregunta que con mucho gusto seguramente se la van a contestar. Estamos hablando justamente, empezamos hablando, esto se armó, empezamos hablando de la familia Rothschild y, y empezaron a salir unos parangones impresionantes con respecto a una historia que es muy, muy, muy interesante con respecto a lo que es ¿cómo le llamaríamos? ¿El protocolo sionista? Protocolo de los sabios de Sion. Los Ese es el protocolos nombre. de los sabios de Sion, exactamente. Ahí está. Exacto. Entonces, así que si tiene alguna pregunta al respecto, pues entonces hágala ahora o calle para siempre, como dicen. Nos quedan... Inclusive creo importante por ahí para mostrar que esto tiene muchas facetas, que no todos los judíos que están en Israel, no todos los israelitas son sionistas, digamos. Se puede ser sionista. Por eso es lo que yo le decía. Claro, exactamente. no hay que confundir Creería que el 95% de los israelitas que están en Israel no son sionistas, sino que fueron llevados de alguna manera. Explíquenme en función de mi ignorancia. Ahora, tenemos un gran movimiento que ha avanzado a través de la iglesia en función de el apoyo a Israel, o sea, ¿tiene alguna envergadura en el polifuncional, en lo polifuncional con esto? No te entendí la pregunta. ¿A qué iglesia te referís? Hay movimiento dentro de la iglesia evangélica ha sido los grupos bien, que... sí. Sí. ¿Captaste la pregunta? Sí, ya capté. No sé, Gastón, si querés aportar algo antes. No llegué a escuchar la pregunta porque se me cortó bien y ahí justo le pregunté a ver si... entonces no me eché la culpa a mí, mirá que aunque estás lejos, yo te explico, yo te voy a contar. Vos decís, los que están lejos son ustedes. Sí, claro, son ustedes, yo estoy acá. No, lo que decía es que en este movimiento nuevo que ha resurgido hace algunos años de la iglesia, en función del apoyo a Israel y con algunos conceptos que le llaman sionistas, ¿tiene alguna envergadura con esto que ustedes están planteando? Mira, yo creo que tiene que ver con, para mí, no sé, la verdad que los que yo he estado en uno, he presenciado uno, y te puedo decir que tiene una raíz de ignorancia absoluta en lo que yo viví,
No sé si será así digamos, en el 100% de los casos. Pero bueno, no sé, seguramente soy ignorante en esto, no conozco. Te digo de la vivencia que tuve. Y me pareció, y me fui automáticamente, porque no entendía qué es lo que estaba haciendo. Incluso tuve la oportunidad en Riacho Grande, en Brasil, un lugar en Brasil, estar en una iglesia. Tengo videos, ¿sí? Le mostraba a mi mujer se agarraba la cabeza, ¿sí? De cómo, de todo el ritual, ¿sí? Que hacen, y de una manifestación, hasta con cuernos y con cosas, ¿viste? Bien, una cosa muy rara, ¿sí? Muy rara, que no tiene que ver con un movimiento sionista apoyando el sionismo, ni entendiendo que algo político del Estado de Israel, y sin conocimiento, lógicamente, de lo que vive la gente en Israel a partir del Estado sionista, y de cómo es la historia, cómo se fueron dando los hechos y la historia, ¿sí? Del pueblo judío que fue maltratado. ¿Dónde fue? A dónde llegó, fue maltratado. Correcto. Es un poco Tomás, esa es mi opinión. ¿querés agregar algo? Sí. Es tal cual dice Gastón. Vos haces referencia a este revival judío que hay. Ahora todos llaman a Yeshua Yamashiach. Exactamente, sí. Claro. Lo que habría que preguntarles es si saben hablar en hebreo, ¿viste? O sea, el tema es el siguiente. Ha habido como una especie de búsqueda hacia el pasado de nuevas prácticas que de alguna manera sean atractivas. O sea, siempre se busca... Totalmente de acuerdo con vos, estoy totalmente de acuerdo con vos. Claro, es búsqueda de exotismo, Sí, ¿no? sí, De cosas más parecido a un show, es más parecido a un show. Bueno, sí, Exactamente. y Entonces, lamentable estamos hablando de eso. es muy lamentable porque, a ver, yo he visto fotos, no lo he visto en persona, pero he visto imágenes donde en iglesias evangélicas tienen puesta la bandera de Israel, ¿no? Y digo, como queriendo atraer a la gente, como que tienen un conocimiento vinculado al judaísmo con respecto a la Biblia, y cuando vos preguntás un par de cosas te das cuenta que hay una ignorancia supina. Otra cosa es, digamos, hay ramas de la iglesia que están destinadas a hacer misión hacia los judíos, y el que las dirige y las personas que participan son de origen judío. Entonces tienen, digamos, Sí, son judíos mesiánicos que... Claro, exactamente. Por ejemplo, en Buenos Aires, tal vez ustedes lo conozcan, al rabino Jorge Goldstein, que tiene una quejilá, digamos, como una sinagoga cristiana. La quejilá es una iglesia, claro. Claro, que tiene ahí en Once. ¿Sabés que pertenece a la orden masónica del rito escocés? Probablemente. En realidad hay conozco muchísimos pastores evangélicos que son miembros de distintas órdenes masónicas. Digo, por eso no me sorprende. Digo, pero por ejemplo, vos ahí tenés un caso, y su origen es bautista. Él es un pastor bautista, Goldstein, y tiene una quejilá, una iglesia mesiánica, sí. ¿no es cierto?, con rituales y cosas propias del rabinismo judío, que no está mal si está correctamente encauzado y comprendido. O sea, no está reemplazando ni las prácticas ni los valores de la iglesia cristiana. Es un mecanismo para que la persona de cultura judía pueda acceder de alguna manera con más facilidad al conocimiento del Evangelio. Ahora, cuando es una iglesia que no tiene nada que ver con esto, lo que está haciendo es apropiación cultural. Claro. Y además está distorsionando, porque generalmente desconocen totalmente de qué se trata.
y no saben la diferencia entre la etapa rabínica del judaísmo y la etapa veterotestamentaria, digamos. Una cosa es la historia de Israel en el Antiguo Testamento y otra cosa es la práctica religiosa del judío a partir de la destrucción de Jerusalén, digamos, en el 68 y después en el 135. Digo, hay una historia rabínica muy importante que es bueno conocerla. Es bueno porque también enseña muchas cosas. Hay muchos sabios, hay mucha reflexión, pero hacen un mix allí religioso bastante extraño y que generalmente se apoya en ignorancia, por un lado, porque realmente no conocen las enseñanzas rabínicas, no tienen suficiente conocimiento del Antiguo Testamento, no manejan el hebreo, no manejan ni siquiera el griego del Nuevo Testamento, empecemos por ahí, y por lo tanto desconocen lo que es la Septuaginta, ¿no es cierto?, la traducción del No, Antiguo obviamente Testamento. eso ni hablar. Eso Ni hablar. Que son los Y primeros 5. absolutamente. Y lo que más me resulta chocante es cuando veo que en el Facebook de muchos pastores cristianos evangélicos te ponen imágenes del ejército de Israel pidiendo a Dios que lo bendiga. Digo, evidentemente No los entendimos muchachos nada. están perdidos, ¿viste? Se No perdieron entendimos en nada. algún lugar, se equivocaron. No leímos ningún libro ahí. Agarraron el desvío equivocado. ¿No sabes? Déjame que los lleve un poquito en el tiempo y la distancia. Sacándolos un poquito del tema. Yo hablaba recién con una querida amiga, una persona que quiero mucho, y le decía algo que pasó en los años 90, llevándolo al paralelismo de esto, es que apareció un famoso libro en aquel tiempo que se llamaba Cerdos en la Sala. No sé si alguna vez alguno lo vio, lo leyó. Cerdos en la Sala. No. Hablaba, en aquel tiempo estaba la onda aquel tiempo impetuoso donde venían todo lo que era la demonología y todo veías demonios atrás de los cuadros. Yo me acuerdo que la primera vez que empezaron, veían un cuadro y decían, yo veo un demonio en el cuadro, te tiraban los cuadros, te tiraban los sillones, las mesas, o sea, y esto es literal. Lo mismo pasado después con el famoso, con el tema de que los espíritus ahora empezaron a ponerle nombre a todos los espíritus, espíritu de baile, espíritu de qué sé yo, de mal humor, espíritu de contradicción, espíritu de sexo, espíritu de maldad, bueno, espíritu de maldad lo refleja la Biblia en algunas cosas, pero digo, lo canta Marcos Witt, pero de todas formas, empiezan a ver una apertura, que esa apertura mal manejada genera una confusión que después se hace una bomba de tiempo en la misma gente. O sea, yo trataba de ser cauteloso en eso, pero detrás de todo esto, lo genera a través de la ignorancia y por no conocer lo que yo decía, yo le comentaba a esta amiga, decía, por no conocer el contexto, de repente se generan, porque yo te puedo decir blanco, ¿te acuerdas del famoso jueguito que teníamos nosotros en la Argentina? Que eso lo hacíamos ustedes que son abuelos, no se deben acordar, pero yo que soy joven, cuando teníamos 14 o 15 años, nosotros jugábamos al famoso jueguito del teléfono descompuesto. Que vos le decías una cosa. Claro, ¿quién no ha jugado? Claro, y cuando vos querías llegar, y cuando llegaba al final de la fila, decían cualquier cosa. Bueno, es un poquito. Cualquier otra cosa. Lo mismo está pasando con este tema de los evangélicos entre comillas, israelites, judeo-israelíes, no sé cómo llamarles, pero es un poquito eso. Y captaron una cosa, se pusieron el poncho, el manto, y después del manto pusieron la estrella, colgaron la bandera y ya son. O sea, ya algunos yo he visto, yo tengo amigos inclusive que los veo en el Face, que hasta la barba se dejan tipo, viste, barba de Aarón, viste, se dejan la barba, se dejan el pelo largo, ya no te predican parado ni caminando, sino sentado en una silla con el Torá, que no sé para qué lo tienen al Torá ahí, viste, pero leen la Biblia. O sea, una cosa rara. Pero eso pasa también por el mismo desconocimiento. Y mucho, y esto sí, mírenme en la cara a los pastores, pues te lo voy a decir bien, yo siempre voy de frente, mucho de eso la culpa la tienen ustedes, porque lo único que le enseñan a la gente es conceptos humanos, y cuando terminan, esa gente que no está preparada, lo que terminan haciendo es confundiéndola más y destruyéndola, porque al fin y al cabo lo único que hacen es crear una bola de nieve que nunca tiene fin. Punto, ya lo dije. Sí. Yo te quería abordar un poquito esto que estás diciendo, y que sin desmerecer
contra los demonios que probablemente un pastor Desmerecimiento haya orado de en los su demonios. vida, contra los demonios de que le duele el pie a Doña Rosa y oran contra ese demonio y que no puede caminar. Entonces, que no digo que no, pero no estamos conociendo, estamos desconociendo el enemigo real, ¿sí? Quien atenta verdaderamente contra los principios divinos, contra los principios que Dios estableció con la familia, con el amor, con... Hoy se me apagó el teléfono. Se le apagó el teléfono. Llegamos nosotros, Tomás. Bueno, Ah, sí, te a ver. escuchamos igual, ¿eh? Sí, se escucha. Sí, yo escucho. Bueno, Yo escucho. A comento ver si mientras puedo. algo Gastón se reacomoda. Esto que vos decís es muy interesante, Omar. Este tema de los demonios me hiciste acordar en una ocasión. Yo fui a dar clases al seminario del reverendo Cabrera, ahí en Rafaela. Claro, Omar Cabrera, sí. De Omar Cabrera, exactamente. Y el que me llevó fue el hijo, el Omar Junior. Omar Junior. ¿No? Le fui a dar unos seminarios, unas clases sobre temas de teología, lingüística, cosas que yo manejo, digamos, relacionados al texto bíblico. Y él, en función de lo que se estaba hablando, él hizo un comentario muy interesante de lo que había dicho una vez en una de sus iglesias, porque había un abuso de esta cuestión del demonio y los espíritus, el espíritu como vos decías, ¿no? Que se acusa enseguida, se habla como de un demonio con esa especialidad, ¿no? Se ve que ellos hacen especialidad. Y entonces dice que él una vez sale de la iglesia y ve sentado en la verja, a la puerta de una casa vecina, lo ve al diablo, que estaba llorando. Entonces él se arrima, ¿viste? Se conduele, se compadece, y le dice, pero ¿qué le pasa? Dice, justamente Señor diablo, a usted, ¿qué le pasa? pasa? Que está llorando. Y le dice el diablo, ¿cómo no voy a estar llorando? Si por cualquier cosa que pasa, estos de acá al lado de la iglesia siempre me echan la culpa a mí, y yo no tengo nada que ver. Sí, sí, pero eso pasa, eso también es el de contar. Mira, hemos transitado esta noche algo increíble. Empezamos hablando de los Rothschild, salió el tema del sionismo, terminamos hablando de espíritu demoníaco. Yo estoy realmente contento porque ha sido una noche bastante entretenida para todos y espero que para ustedes también. Algo que te quería contar, Tomás, ya que te tengo aquí en línea y ya los despachamos al pobre Gastón. Ese es el espíritu del teléfono que le ha fallado. Exacto, espíritu de teléfono. Pero no, fíjate, a mí me da mucha tristeza porque en realidad con el hecho de querer ayudar a la gente, porque yo no digo que lo hacen con maldad, vamos a decir lo que es. Con el hecho de querer ayudar, a la larga se va generando una secuencia de pequeñas frustraciones internas dentro de las personas, porque al último después termina habiendo un montón de otras cosas. Y cuando vos escuchás hablar a la gente, de repente empezás a ver el hecho de que la pasión con lo que ellos van llevando, toda esa transitoriedad que ha venido trayendo, lo cual es real. Ojo, que entonces no estoy diciendo que no funciona, es real, pero que va generando esa bola de nieve que porque a vos te hizo bien, le tiene que ir haciendo bien a todo el mundo, y no todo el mundo funciona porque no es lo mismo, no es el mismo patrón. Seguro. Entonces, acá hay una cuestión interesante también, Omar. Digamos, en esto que hablábamos recién de estas iglesias que incorporan las prácticas rituales y simbología del judaísmo, digamos, histórico, es el tema de, todos saben que hay una iglesia de origen brasilero que ha hecho toda una ingeniería social para manejar el tema de la gente. Frente a la desaparición o al despojo de símbolos, que inclusive la Iglesia Católica, viste que ha disminuido los símbolos que antes estaban llenas de santos, vírgenes,
lo fueron eliminando. Y los seres humanos somos seres simbólicos, necesitamos de los símbolos. Entonces, por ahí las iglesias evangélicas, por su origen protestante, sus espacios están muy despojados de símbolos, quedan muy limpias, digamos, ¿no? Son minimalistas, diríamos en términos estéticos. Y en cambio esta gente, la iglesia esta brasilera que todos conocen, apeló al uso y abuso de las estructuras simbólicas. Fíjate que para hablar del perdón y todo lo demás, bueno, el manto de la descarga. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del manto? Que el sujeto sienta, que toque con su mano y sienta como real el perdón y la presencia de Dios. El vaso de agua que te cura. El vaso de agua. La sal, Omar, ¿me escuchás ahí, Omar? Sí, sí, ya volvió, te pasamos al banco suplente porque fuiste. Pido disculpas, me quedé sin batería ya hasta ahora. Pero sí, Perdón. no, pero estábamos hablando justamente de todo eso que termina sucediendo. Y Estaba escuchando atentamente. Y a veces eso sucede, ¿eh? ¿A veces qué? ¿Qué pasó? Y eso realmente sucede, digo. O sea, la gente termina ¿cómo se dice? Sometizando, no. ¿Cómo es que se dice cuando te... Somatizando en principios que, si bien pueden funcionar para muchos, no tienen nada que ver con el concepto por el cual estás batallando. Bueno, seguro, si vos me permitís, esto está bien explicado en la genealogía, porque detalla la función de cada una de las personas en el cuerpo. Y en esto creo que somos responsables, y aquellas personas que tenemos un mayor entendimiento, somos responsables de una parte del cuerpo, que ya lo... Se volvió a ir. Que caiga en manos de engañadores. ¿Sí? Es lamentable, pero bueno, es así. Pero bueno, Omar, la verdad que qué lindo momento, qué gusto poder compartir esto que habíamos empezado a charlar, ¿no? Y que a mí me gustaría... Conexión. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Me escuchás bien? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Sabes que estuve investigando unas cosas esta semana que me llamaron mucho la atención, pero que vienen al caso de lo que veníamos cuando empezamos a conversar, de esto de dividir el Goyim para que se genere disturbios, se generen revueltas, se generen incidentes. Y vos sabés que ocurrió un hecho en Estados Unidos hace 2 semanas atrás, el cual estuvimos todos conscientemente entendiendo lo que pasaba, sin entender cuál era el trasfondo. Y de esta manera opera estas organizaciones secretas. Este caso de George Floyd, ¿sí? El tema del racismo en Estados Unidos, Uh-huh. Lo que entiende la gente es que fue un caso de racismo y que se empezó a investigar. Y los que investigan esto, ¿sí? Yo entro en lugares donde puedo, digamos, conocer información y ver, que lo llaman conspiranoicos, ¿sí? Pero vos fijate que el Benjamin Baylis, el policía, no era policía, aparentemente es una cosa creada, el auto de policía no pertenecía a las fuerzas policíacas, el hombre que murió no murió, y todo esto era lo que se necesitaba que ocurra en este tiempo para generar la revuelta que ocurrió en Estados Unidos hace una semana atrás. Y nosotros entendemos que esto es como inexplicable, es decir, ¿cómo no va a ocurrir eso? Sí, no ocurrió. Lo que vimos fueron actores, ¿sí? Así te lo digo, te doy una transcripción exacta de lo que uno ve, ¿sí? Y lo que uno compra a través de los medios, a través de las redes sociales, ¿sí? Y
la verdad de la información que teóricamente tienen los conspiranoicos, ¿sí? George Floyd, el Benjamin el policía, el video durante 15 minutos ahí, la ambulancia que viene a buscar el cuerpo, que no era una ambulancia, que era gente uniformada de la policía, y un montón de cosas que encierran para que esto se genere. Una cuestión armada, así como se armó la caída de las torres, así como se arma todas las conspiraciones en la Tierra, ¿sí? Con cosas de este tipo, como se armó las revueltas en la época de Franco, como se armaron de esta manera, eso que me hablabas de Franco. Así funciona el engaño, así funcionan las sociedades secretas, de esta manera. Te hacen comprar una idea, te hacen entender una cosa que no es. Es bastante loco, ¿no? Para el que... Bastante loco, porque no sé a quién enterraron entonces ayer. ¿Viste? Sí, la verdad. Bueno, la verdad, o sea, no sé quién te digo. ayer. Pero mira, ¿sabés qué pasa? Algo que yo sé que ustedes no son muy partícipes de él, pero algo que a mí me gusta cuando he escuchado a Víctor Hugo Morales, lo he escuchado, él sabe decir una frase que es muy inteligente. Él dice, muchas veces nosotros, mira, no te vas, pensé que te habías ido, Gastón. No. Pero, me ponen el chat, ¿no? pero, por ejemplo, yo vengo y él dice siempre una frase, dice, tenemos que hacer el trabajo de ciudadano. ¿Cuál es el trabajo de ciudadano? Es escuchar las diferentes voces y empezar a analizar. No esperar que te den la papilla en la boca, tenés que empezar a analizar. La idea de este programa es ese. Yo no voy en contra de la multitud de gente. Traigo variedad y diversidad para que todo el mundo pueda analizar. Te guste o no te guste, al menos te dé la capacidad de pensar. Tenemos que empezar a agilizar nuestra capacidad de pensamiento. Nos tienen apagados, macho. Nos tienen apagados con esa genialidad de darnos todo servido. O sea, queremos ver una noticia, ya te la dan en fragmentos. Queremos ver, ya ni siquiera te dan una noticia, te dan los point view, directamente los puntos a saber. Ni siquiera es la noticia. Por eso que cuando vos ves el diario, ves una noticia y en el encabezado y la noticia adentro es totalmente distinta. Porque lo único que te venden son los puntos. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar en función de ser ciudadanos para por lo menos analizar lo que nos están diciendo. Por eso que somos llevados de un lado para otro, y hablo en la generalidad, no porque yo me sienta así, sino que en la generalidad, de un lado para otro sin saber, y pasa en la sociedad común que nosotros vivimos, y pasa mucho en la iglesia, nos guste o no. Sin duda. Sí, tal cual. Creo que me hubiera gustado hacer otras preguntas a Gastón, pero creo que ya... ¿Sabes qué? Hagamos una cosa. ¿Qué les parece? No, Tomás, hagamos una cosa. Yo mañana tengo a una... Yo ya enchufé el teléfono, así que no hay problema. No, pero ya son 10:15, ya. Pero escuchame, yo tengo vida también, che. Pero no, escucha. No, hagamos una cosa. Mañana lo tengo a un economista que les invito a que nos escuchen, que es un economista español que va a estar hablando sobre lo que él entiende va a suceder en la economía en estos próximos días. Vamos a estar un poquito discutiendo de economía, pero el jueves los podemos volver a juntar los tres. ¿Qué le parece? Y voy a ver si sumo uno más para que nos juntemos a seguir discutiendo diferentes diversidades de esto. ¿Les parece bien? ¿Se animan? Me parece barro. Sí, ¿Listo? por favor. A los dos, entonces, sí, los espero el jueves a las 9 de la noche. Vamos a estar. Yo les mando todos los links y los converso en... a los dos, muchísimas gracias. Vos ponés el café. No, el café. Por lo menos tienen que... Yo estaba con agüita. Las tortitas. Mirá, ahí a Gastón lo tuviste con agua. No, Gastón no. Te digo que me ha invitado a comer cordero, todavía lo está cazando todavía, ¿viste? Y no es chiste, ¿eh? Y no es chiste. Bueno, cuando estés por acá, la zona... Yo sé que te broma. Él tiene esas cosas. No, pero sí, lo vamos a juntar, Gastón, tenemos que juntarnos. Así que esperemos que todo salga bien. Ha sido
Ha sido, te digo, una de mis mejores noches. Me he sentido sumamente complacido de poder charlar con ustedes porque empezamos hablando de una cosa, terminamos, pasamos por otra. Preparen un par de temas para discutir el próximo jueves. Ustedes saben que yo lo único que hago es aprender de ustedes, por lo tanto yo abro mis oídos a lo que ustedes vayan a decir. Próximo jueves, 9 de la noche, a todos les estoy diciendo. Desde ya, gracias. Gracias de verdad por compartir tanto Gastón, No, Tomás, gracias. gracias por haberte sumado. Y el jueves entonces los nuevos. Prepárense porque está hermoso esto, me encantó, de verdad que me encantó. Así que, Bueno, bueno. pero esto no tiene nada que ver con genealogía, porque te tengo un par de leones para genealogía la semana que viene. El martes con genealogía. Vamos a ver ¿cómo es que dicen? Pero ¿Cuántos pares son tres botas? Fíjate el horario, ¿sí? Porque por ahí un resumen, ¿sí?, de la genealogía lleva un ratito más que una hora. Así que... No, pero no, ¿sabes qué? 2 horas. Bueno, capaz que lo tiramos, lo ponemos un rato antes. Déjame ver los tiempos. Bueno, déjame ver los tiempos. Lo que podés hacer, lo que se puede hacer, Omar, es que Gastón en un programa haga la exposición del tema y en un programa siguiente, en otro programa, se hace la discusión. El debate. Claro, me parece. Eso también, No es mala idea. No es mala idea, pues, ¿viste? Todos colaboramos en algo. Está excelente la idea. Así que bueno, chicos, les agradezco mucho. Gracias por haber compartido con nosotros. El gusto es mío. Un abrazo a la distancia. Realmente un gusto. Nos vemos el jueves. Igualmente, Gastón, un gustazo. Hasta pronto. Jueves. Estamos viendo a las 9 de la noche nos juntamos los tres otra vez. Vemos si algún otro se quiere sumar. Va a ser muy lindo poder compartir con todos ahí. Así que, gracias amigos a la distancia, lo mejor para ustedes, que Dios les bendiga y especialmente estén listos para el jueves porque yo voy a venir con cuchillo entre los dientes. Así, con los tapones de punta. Afiladito voy a venir para que sepan cuántos pares son tres botas. Así que un abrazo a todos, gracias por estar. Me quedo yo con la gente conversando y dándole las últimas noticias para el día de mañana, así que pueden literalmente ya desenchufarse en cuanto puedan. Agradezco todo. Era Gastón Silva y nuestro amigo Tomás Rivero, que ha estado compartiendo con nosotros este momento, así que los invito, el día jueves lo vamos a tener a los tres, vamos a estar los tres nuevamente, vamos a ver si invitamos a algún otro a compartir con nosotros, que sería muy, pero muy lindo que podamos compartir con una persona más. Así que los invito a ustedes también. Para que puedan estar. Mañana, les cuento, mañana vamos a estar exactamente a las 9 de la noche, vamos a estar hablando a través de este medio con nuestro buen amigo Ramón Olive, directamente desde España, creo que él está en Sevilla, España. Vamos a estar conversando con respecto, él es un banquero, ex banquero, dueño de corporaciones que ha vendido y se ha dedicado a lo que es la organización de la venta de bonos a través de todo esto. Él enseña a cómo manejar las acciones y los bonos en el mundo entero. Así que va a ser un lindo tema de conversación con nuestro amigo Ramón Olive mañana. Y el jueves ya armamos este lío con Gastón y con Tomás, por lo tanto el jueves a las 9 de la noche vamos a tener compartiendo y vamos a seguir, porque quiero que ustedes vean lo que es genealogía, que eso les va a gustar mucho. Van a estar compartiendo genealogía con nosotros y vamos a tener un buen tiempo de análisis con eso. Así que prepárese, abra su mente a entender lo que es la genealogía. Ahí nadie está revelando una verdad certera en que usted tiene que creerlo 100%, pero por lo menos tenga la amabilidad de absorberlo, escucharlo y hacer lo que les acabo de decir a los muchachos, hacer el trabajo de ciudadano o de hermano de iglesia. Abra su cabeza, por lo menos tenga la habilidad de poder pensar, que no le quiten lo único que nosotros tenemos que es nuestra capacidad de razonamiento. Así que sería bueno de que usted lo analice con nosotros, que lo discuta, que lo pelee bien, mal, que por lo menos tenga esa intención de poder trabajar con nosotros. De mi parte, les doy muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido linda noche, de verdad. En un ratito ya seguramente va a quedar el video allí. Vayan, y si les gusta el tema, pues entonces compártanlo con otros. Lo vamos a tener también puesto en nuestro canal de YouTube. Así que gracias por haber estado. Ha sido una noche linda, muy entretenida. Seguramente vamos a poder sacar mucho más de esto. Así que un abrazo a la distancia. Acá en la ciudad de Toronto ya son las 10:20 de la noche.
Les doy un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga. Acuérdense que el Señor sigue estando en el lugar de donde nunca se movió, que es en el trono, que las cosas van a cambiar y que nosotros vamos a tener un final feliz. Acuérdense que la iglesia siempre ganó porque el Señor siempre estuvo de este lado. Les abrazo, les bendigo y nos vemos entonces el día de mañana.